Buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy, nosotros, Alessandra Méndez González y Carlos Eduardo Huerta Calisto, presentaremos el tema de cáncer broncogénico. Hola a todos. Vamos a arrancar con la definición para que estemos en la misma página. Cuando hablamos de cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico, nos referimos específicamente a una proliferación anárquica de las células que forman los bronquios y los pulmones. El gran problema clínico de esta enfermedad, y por lo que nos cuesta tanto controlarla, es que es súper agresiva y casi siempre la detectamos de forma tardía, cuando ya está muy avanzada. Pasando a la epidemiología, este es un verdadero monstruo en la salud pública. A nivel mundial es el cáncer más letal, cobrando 1.8 millones de vidas al año. Aquí en México, datos del INEGI ya lo ubicaban desde hace tiempo como la causa número 1 de muerte por tumores en hombres. El pico de aparición se da entre los 55 y 65 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo, el tabaquismo es el rey absoluto, siendo el responsable directo de la gran mayoría de los casos. Ojo con esto, los fumadores tienen hasta 20% más probabilidad de desarrollarlo. También afecta a los fumadores pasivos por los carcinógenos del ambiente. Dejando el cigarro, el riesgo baja tras 4 a 10 años, pero nunca llega a ser tan bajo como el de alguien que jamás fumó. No olvidemos la parte ambiental y laboral, la exposición al radón, el asbesto, el sílice o antecedentes genéticos familiares también juegan un rol clave. Para entender la fisiopatología, todo empieza a nivel molecular. Los carcinógenos dañan el ADN celular, activando oncogenes e inactivando los genes supresores de tumores que normalmente nos protegen. Esto le da a la célula un superpoder destructivo, autonomía para multiplicarse sin hacer caso a las señales de freno de nuestro cuerpo. Además, evaden la apoptosis, es decir, no se mueren cuando se dañan. Estimulan la angiogénesis para crear sus propios vasos sanguíneos, se alimentan e invaden localmente hasta dar metástasis. Un dato clave para el diagnóstico por imagen es que estas células son metabólicamente muy activas y consumen muchísima más glucosa que una célula normal. Al principio de la enfermedad, el paciente no va a sentir absolutamente nada. Ya cuando el tumor crece y se manifiesta, los síntomas clásicos que debemos buscar son la tos persistente, que se da en casi el 70% de los pacientes, la disnea o falta de aire, y un dolor de pecho sordo que no se quita. La hemoptisis, que es expectorar con sangre, es súper característica y nos debe encender las alarmas de inmediato si el paciente es fumador. También sospechen si les llega un paciente con una neumonía que nomás no se resuelve o que repite en el mismo lugar, porque el tumor puede estar tapando el bronquio. A nivel general, el paciente va a presentar la clásica tríada oncológica de astenia, anorexia y pérdida de peso severa. Esta diapositiva es súper importante porque detalla qué pasa cuando el tumor empieza a invadir las estructuras vecinas en el tórax. Si comprime el nervio laríngeo recurrente, el paciente va a llegar ronco o con disfonía inexplicada. Si afecta al nervio frénico, paraliza el diafragma y lo veremos elevado en las placas. Si comprime el esófago, dará disfagia. Cuando obstruye la vena cava superior, produce ese edema clásico en esclavina, con hinchazón de cara y cuello. Mención especial para el tumor de Pancoast, que se localiza justo en el ápice del pulmón. Este tumor destruye costillas e invade el plexo braquial, causando un dolor terrible en el hombro que se corre al brazo. Y si destruye el ganglio simpático cervical, nos da el famoso síndrome de Horner. Van a ver al paciente con tosis, miosis y enoftalmos del mismo lado del tumor. Los síndromes paraneoplásicos son alteraciones a distancia causadas por sustancias u hormonas que el propio tumor produce y avienta a la sangre. No significan que haya metástasis ahí. Son súper característicos del cáncer de células pequeñas. En la tabla podemos ver que abarcan de todo, desde miopatías y neuropatías periféricas, hasta alteraciones endocrinas como el síndrome de Cushing o hipercalcemia. Un signo clásico que podemos ver en la exploración física es el hipocratismo digital, que son los dedos en palillo de tambor debido a la osteoartropatía pulmonar hipertrófica.
También vigilen las anemias o tromboflebitis sin causa aparente. Entremos a la histopatología, que es lo que define el pronóstico y el tratamiento. Primero, el humo altera el epitelio, quita cilios y causa hiperplasia nuclear. De ahí nos dividimos en dos grandes mundos. El primero es el cáncer de células no pequeñas, donde el rey actual es el adenocarcinoma, representando más de la mitad de los casos. Es periférico, produce moco y es el típico cáncer que vemos en mujeres o personas que nunca han fumado. El escamoso o epidermoide es central, típico de fumadores y le encanta necrosarse en el centro, simulando un absceso. El segundo gran mundo es el cáncer de células pequeñas o microcítico. Es central, hiperagresivo, corre rapidísimo por vías linfáticas y sangre, y por desgracia casi siempre debuta ya diseminado por todo el cuerpo. Para hacer el diagnóstico, el pilar de certeza siempre será demostrar la estirpe histológica bajo microscopio. Lo más simple es una citología de expectoración si el paciente arroja flemas. Sin embargo, el estudio de oro para obtener tejido es la fibrobroncoscopía. Con este tubito entramos a la vía aérea, lavamos, cepillamos o tomamos una biopsia directa, dándonos una seguridad diagnóstica de hasta el 95%. Ahora, si hablamos de imagen, la radiografía de tórax sigue siendo el estudio inicial por excelencia, económica y eficiente. Pero ojo, doctores, una placa normal no descarta cáncer. El artículo destaca que hasta un 16% de los pacientes con patología pulmonar real tienen una radiografía completamente normal. Por eso, ante la duda clínica, hay que dar el siguiente paso. Aquí entramos de lleno a la tomografía computada, que hoy en día es obligatoria si sospechamos de esta patología. La TC nos permite caracterizar a detalle el famoso nódulo pulmonar solitario, que mide 3 centímetros o menos. ¿Cómo diferenciamos algo bueno de algo malo? Si el nódulo tiene una calcificación justo en el centro, respiren, lo más probable es que sea benigno, como secuela de una tuberculosis vieja. Pero si el nódulo no está calcificado y tiene los bordes espiculados, o sea, con piquitos o forma espinosa, es altamente sospechoso de malignidad. Además, si le metemos contraste endovenoso y brilla mucho, significa que está muy vascularizado, apuntando a un tumor maligno. Por otro lado, la resonancia magnética la reservamos específicamente si en la TC no queda claro si el tumor ya invadió los grandes vasos del corazón o la musculatura de la pared del pecho, o para buscar metástasis en el cerebro gracias a su excelente contraste anatómico. El PET/diagonal-CT es una maravilla de la medicina actual. Combina la anatomía de la tomografía con la función metabólica del PET en un solo mapa de imágenes fusionadas. Como ya vimos que las células cancerosas aman la glucosa, les inyectamos flúor 18 ligado a una molécula similar a la glucosa llamada FDG. El tumor se traga la glucosa radioactiva y brilla intensamente en la pantalla. Los radiólogos miden esto con una escala llamada SUV. Si el valor es mayor a 2.5, piensen mal, lo más seguro es que sea un tumor maligno. Es la herramienta más poderosa para ver si el cáncer ya se extendió a los ganglios o a los huesos antes de que cambien de tamaño. Pero ojo con los errores diagnósticos. En nuestro entorno latinoamericano, un pulmón con tuberculosis activa va a tragar glucosa a lo loco y nos puede dar un falso positivo simulando un cáncer. Al revés, tumores malignos pero de crecimiento muy lento, como el carcinoma bronquiolo alveolar, no captan casi trazador y nos pueden dar un falso negativo. Hay que correlacionar siempre con la clínica. Cuando vemos una mancha o un nódulo en los estudios, no todo es cáncer, el diagnóstico diferencial es amplio. La causa buena más común son los granulomas por tuberculosis vieja o inactiva. También hay neumonías que por la pura forma redonda simulan un tumor en la placa. Cuidado con los abscesos pulmonares. Un carcinoma epidermoide que se necrosa se ve exactamente igual a un absceso con paredes gruesas, así que hay que estudiar bien esa pared. Otras entidades menos frecuentes pero reales son los infartos pulmonares organizados, malformaciones de los vasos sanguíneos, o enfermedades infiltrativas raras como la sarcoidosis o la neumonía organizada.
Siempre hay que contrastar antecedentes de exposición e infecciones previas. Antes de decidir qué hacer con el paciente, tenemos que evaluarlo de forma tridimensional. Lo primero es saber qué tan fuerte está físicamente utilizando la escala ECOG. Un paciente en ECOG 0 o 1 aguanta una cirugía o quimio fuerte, pero uno en ECOG 3 o 4 que se la pasa postrado en cama ya no es candidato a terapias agresivas. Lo segundo es buscar metástasis en los lugares favoritos de este cáncer: cerebro, hígado, glándulas suprarrenales y huesos. Usamos tomografías seriadas, gammagramas óseos o el PET/diagonal CT completo. Y lo tercero, súper moderno, si el patólogo les reporta que es un adenocarcinoma, a fuerza tenemos que pedir el perfil molecular para buscar mutaciones en los genes EGFR o ALK, porque esto cambia el juego por completo, como veremos más adelante. Estudiemos la clasificación TNM, creada por el Dr. Clifton Mountain y que usamos exclusivamente para el cáncer de células no pequeñas. T es para el tumor primario, T1 si mide 3 centímetros o menos, T2 si es más grande o toca la pleura, T3 si ya invade pared o diafragma, y T4 si ya se metió estructuras mediastínicas intocables como el corazón o el esófago. N es para ganglios, N0 es limpio, N1 si están afectados los ganglios ciliares del mismo lado, N2 si llega al mediastino del mismo lado, y N3 si cruza al lado contrario o sube al cuello. M es fácil, M0 sin metástasis y M1 con siembras a distancia. Juntando estas letras armamos las etapas clínicas. Las etapas I y II son estadios precoces y locales. Aquí la supervivencia a 5 años es muy alta, rebasando el 80%. En cambio, las etapas 3 y 4 son estadios avanzados. Por ejemplo, una etapa 4 tiene una supervivencia bajísima a los 5 años, de apenas el 1-2%. Hagamos un paréntesis muy importante para el cáncer de células pequeñas o microcítico. Como este tumor es sumamente agresivo y vuela por el cuerpo, clasificarlo con el TNM no tiene sentido práctico. Por eso, usamos la escala de la Veterans Administration, que de forma muy práctica lo divide en 2 escenarios. El primero es enfermedad limitada, que representa solo el 30% de los casos. El tumor está atrapado en un solo lado del pecho y cabe completito dentro de un solo campo de radiación. El segundo escenario es la enfermedad diseminada o extensa, que por desgracia es el 70% de los pacientes. El cáncer ya rebasó ese campo de radiación o tiene metástasis a distancia. Si no tratamos a estos pacientes rápido, la historia natural es devastadora. La sobrevida media es de solo 8 semanas en fase extensa. Hablemos de terapéutica. Grábense esto. La cirugía es el único tratamiento que realmente puede curar el cáncer broncogénico. Sin embargo, por culpa del diagnóstico tardío, solo como el 14 a 15% de los pacientes totales tienen la oportunidad de operarse. Los candidatos son las etapas tempranas y II y algunos IA muy selectos. La operación estándar de oro es la lobectomía anatómica quitando los ganglios del mediastino. Evitamos en lo posible la neumonectomía, que es quitar todo el pulmón, porque es muy agresiva, sobre todo en adultos mayores. Ahora, como médicos, deben saber cuándo de plano no se puede operar a un paciente. Las contraindicaciones absolutas son: si ya hay metástasis a distancia, si el tumor central está a menos de 2 centímetros de la carina principal, si hay un derrame pleural lleno de células cancerosas, o si el mediastino está tan invadido que el paciente ya tiene parálisis de la cuerda vocal izquierda. En estos casos, operar solo haría daño. Cuando la cirugía no es opción o tenemos un cáncer de células pequeñas, el tratamiento médico toma el control. En el de células pequeñas, la combinación de quimioterapia con cisplatino y etopósido es la elección. Un detalle clínico fino: si estos pacientes responden bien y entran en remisión, les hacemos radioterapia profiláctica en el cerebro. Esto disminuye drásticamente que hagan metástasis cerebrales y les alarga la vida. En el cáncer de células no pequeñas, usamos quimioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía, en las etapas 2 y 3 para matar cualquier micrometástasis flotante. Si el paciente está en etapa I y B,
que ya es irresecable pero no tiene metástasis lejanas, le damos radio y quimio al mismo tiempo. Por último, para la paliación, si el paciente hace un derrame pleural maligno que repite y repite, podemos meter quimioterapia directo por una sonda al espacio pleural. Esto hace que las pleuras se peguen y dejen de producir líquido, mejorando muchísimo su calidad de vida. La radioterapia también es excelente para calmar el dolor por metástasis en los huesos o frenar hemoptisis graves. Para cerrar con broche de oro, hablemos del futuro que ya es una realidad, las terapias biológicas y la terapia TARGET. Estos medicamentos atacan directamente los mecanismos que hacen que la célula tumoral sea autónoma, como sus vías de multiplicación o su capacidad para crear vasos sanguíneos. Se usan específicamente en adenocarcinomas en etapa 4 que tienen mutaciones positivas. Por ejemplo, los inhibidores de tirosina quinasa como el erlotinib o gefitinib bloquean el receptor EGFR. Los estudios demuestran que un paciente con la que recibe esta pastilla dirigida vive una mediana de 24.6 meses. Comparado, solo 10.2 meses si usáramos quimioterapia convencional o 2.9 meses con cuidados paliativos exclusivos. Además, casi no tiran el cabello ni dan tantas náuseas, mejorando enormemente la calidad de vida. También tenemos anticuerpos como el bevacizumab, que bloquea el factor de crecimiento vascular. Al dejar al tumor sin vasos para alimentarse, se duplica la respuesta al tratamiento y se frena el avance de la enfermedad. Con esto terminamos la revisión completa del tema, muchachos. Espero que les sea de muchísima utilidad.